103.1. Anemia en el recién nacido. La hemoglobina fetal va aumentando a medida que avanza la edad de gestación. En el neonato a término la hemoglobina de la sangre del cordón es de 16,8 gramos por decilitro, 14 a 20 gramos por decilitro. Los neonatos con muy bajo peso al nacer tienen entre 1 y 2 gramos por decilitro menos que los nacidos a término, figura 103.1. La anemia se define como cualquier valor que esté por debajo de los límites normales de hemoglobina establecidos para el peso y la edad postnatal, tabla 103.1. A las 8 a 12 semanas en los niños nacidos a término, hemoglobina, 11 gramos por decilitro, y hacia las 6 semanas en los prematuros, 7 a 10 gramos por decilitro, se observa un descenso fisiológico de la concentración de hemoglobina. Los niños nacidos por cesárea pueden tener un valor de hematocrito inferior que el de los que nacen por parto vaginal. La anemia neonatal se manifiesta por palidez, insuficiencia cardíaca o shock, figura 103.2. Puede deberse a una pérdida de sangre fetal aguda o crónica, hemólisis o producción insuficiente de hematides. Las causas específicas abarcan la enfermedad hemolítica del recién nacido, el desgarro o corte del cordón umbilical durante el parto, las inserciones anómalas del cordón, la placenta previa o el desprendimiento prematuro, los vasos comunicantes placentarios, las vueltas del cordón, las incisiones en la placenta, las hemorragias internas, hepáticas, esplénicas o intracraneales, la alfa-talasemia, la infección por parvovirus u otras anemias hipoplásicas congénitas, y la transfusión intergemelar en gemelos monocigóticos con conexiones arteriovenosas placentarias. La hemorragia transplacentaria con paso de sangre de la circulación fetal a la materna se ha descrito en el 5 a 15% de los embarazos y, salvo que sea intensa, no suele causar una anemia neonatal clínicamente evidente. Se desconoce la causa de las hemorragias transplacentarias, pero se ha demostrado su existencia al comprobar la presencia de cantidades importantes de hemoglobina y hematíes fetales en la sangre materna en el día del parto mediante la prueba de Klein-Auerbetke o mediante citometría de flujo para detectar células fetales en la sangre materna. Si el recién nacido presenta una anemia intensa con insuficiencia cardíaca, puede ser necesaria una exsanguinotransfusión de urgencia para restablecer el hematocrito y la capacidad de transporte de oxígeno. La pérdida aguda de sangre suele provocar sufrimiento al nacer, inicialmente con una concentración normal de hemoglobina, sin hepatoesplenomegalia, pero con una instauración rápida de shock. En cambio, la pérdida crónica de sangre intraútero provoca palidez intensa, menor sufrimiento, disminución de la concentración de hemoglobina con microcitosis y, cuando es intensa, insuficiencia cardíaca. La anemia que aparece en los primeros días de vida también suele deberse a un trastorno hemolítico neonatal. Otras causas son la enfermedad hemorrágica del recién nacido, la hemorragia por ligadura o pinzamiento defectuoso del cordón umbilical, un cefalohematoma grande, hemorragias intracraneales o hemorragias subcapsulares por rotura hepática, esplénica, suprarrenal o renal. La manifestación inicial de estos trastornos puede ser una disminución rápida de los valores de la hemoglobina o del hematocrito durante los primeros días de vida. En el periodo neonatal tardío puede aparecer una anemia tardía que se debe a la enfermedad hemolítica del recién nacido, tratada o no con exsanguinotransfusión o fototerapia. A veces se observa anemia hemolítica congénita, esferocitosis, durante el primer mes de vida, y se han descrito casos de anemia hemolítica hereditaria no esferocítica durante el periodo neonatal secundaria al déficit de enzimas como la glucosa, 6-fosfato deshidrogenasa y la piruvato sinasa. Las hemorragias por hemangiomas del tubo digestivo proximal o por úlceras debidas a la presencia de mucosa gástrica aberrante en un divertículo de Meckel o una duplicación son causas infrecuentes de anemia neonatal. Las extracciones repetidas de sangre en niños en los que se debe controlar con frecuencia la gasometría y la bioquímica producen con frecuencia anemia en aquellos que se encuentran hospitalizados. El déficit de algunos minerales, como el cobre, puede originar anemia en niños que reciben nutrición parenteral total.
La anemia de la prematuridad afecta a los niños con bajo peso al nacer entre 1 y 3 meses después del nacimiento, se asocia a valores de hemoglobina por debajo de 7 a 10 gramos por decilitro y las manifestaciones clínicas consisten en palidez, ganancia ponderal escasa, disminución de la actividad, taquipnia, taquicardia y problemas con las tomas. Se relacionan con esta anemia las flebotomías repetidas para análisis de sangre, la menor supervivencia de los hematíes, el crecimiento rápido y los efectos fisiológicos de la transición desde la vida fetal, presión arterial de oxígeno y saturación de la hemoglobina bajas, a la neonatal, presión arterial de oxígeno y saturación de hemoglobina elevadas. Hay menos oxígeno disponible para los tejidos neonatales que para los tejidos adultos, pero la respuesta de la eritropoyetina del neonato está disminuida en relación al grado de anemia existente, por lo que las cifras de hemoglobina y reticulocitos son bajas. En los neonatos con muy bajo peso al nacer, si se retrasa el pinzamiento del cordón umbilical mientras se sostiene al niño por debajo de la altura de la placenta, se puede favorecer la transfusión de sangre de la placenta al neonato y disminuir así las necesidades transfusionales postnatales. Esta maniobra no debe retrasar la reanimación en el caso de que fuera necesaria y puede provocar hiperviscosidad sanguínea. El pinzamiento tardío del cordón, 30 a 180 segundos o tras el cese de la pulsación en el cordón, puede ser beneficioso en recién nacidos, por lo demás sanos, para prevenir la anemia en los lactantes nacidos a término y sus efectos se prolongan más allá del periodo neonatal. Los beneficios del pinzamiento tardío persisten durante 2 a 6 meses en forma de una mejoría del hematocrito, de los depósitos de hierro medidos por la concentración de ferritina y del hierro almacenado, y una reducción del riesgo de anemia en la lactancia, importante desde el punto de vista clínico. El pinzamiento tardío puede dar lugar al paso de 20 a 40 mililitros extra de sangre y 30 a 35 miligramos de hierro al recién nacido. La policitemia es el riesgo del pinzamiento tardío, pero suele ser asintomática. El tratamiento de la anemia neonatal mediante una transfusión sanguínea depende de la gravedad de los síntomas, de la concentración de hemoglobina y de la existencia de enfermedades simultáneas, displasia broncopulmonar, cardiopatías congénitas cianóticas, síndrome de dificultad respiratoria, que interfieren en el aporte de oxígeno. Antes de llevarla a cabo se debe valorar la necesidad de las transfusiones frente al riesgo de las mismas, como las reacciones transfusionales hemolíticas, la exposición a conservantes del hemoderivado y otras posibles toxinas, la sobrecarga de volumen, el posible aumento del riesgo de retinopatía de la prematuridad y de enterocolitis necrosante, la enfermedad injerto contra huésped y las infecciones transfusionales, citomegalovirus, virus de inmunodeficiencia humana, parvovirus, hepatitis B y C. El riesgo de infección por citomegalovirus puede eliminarse casi por completo si se utiliza sangre pobre en leucocitos. En el lactante que pesa menos de 1500 gramos, debería usarse sangre pobre en leucocitos sin anticuerpos contra citomegalovirus. El riesgo de adquisición del virus de inmunodeficiencia humana y de los virus de la hepatitis B y C se puede disminuir, aunque no eliminar, mediante el cribado selectivo de anticuerpos en la sangre del donante. Se debe apoyar el uso de técnicas de banco de sangre que limiten la exposición a múltiples donantes. Aunque se han propuesto unos principios generales para las transfusiones en los neonatos prematuros, tabla 103, 2, todavía no han sido objeto de un estudio clínico riguroso. Sin embargo, estas directrices han permitido reducir el número de transfusiones innecesarias. En 2 estudios aleatorizados se han comparado normas transfusionales restrictivas frente a más liberales, uno en la Universidad de Iowa y un segundo estudio multicéntrico conocido como PINT, lactantes prematuros en situación de necesidad transfusional. Las normas restrictivas en los 2 grupos eran bastante similares. En el estudio de Iowa, los umbrales transfusionales en los grupos liberal y restrictivo eran menos de 46% y menos de 34%, respectivamente, en lactantes con intubación endotraqueal con ventilación asistida. Menos de 38% y menos de 28%, respectivamente, en lactantes con CPAP nasal o suplementos de oxígeno. Y menos de 30% y menos de 22%, respectivamente, en lactantes que respiraban aire ambiente.
los umbrales de transfusión para los grupos liberales eran mayores en el estudio de Iowa que en el PINT. En ambos, el uso de umbrales restrictivos reducía el número de transfusiones y aumentaba la cifra de recién nacidos que no recibían ninguna transfusión. Sin embargo, en el estudio de Iowa, pero no en el PINT, los umbrales de transfusión restrictivos se asociaban a incrementos en anomalías ecográficas craneales mayores y de la frecuencia de episodios apneicos. Es preciso profundizar en la evaluación de estos estudios clínicos, por lo que sigue sin resolverse cuál es el umbral de transfusión adecuado en los lactantes prematuros. En un niño nacido a término, asintomático y con una concentración de hemoglobina de 10 gramos por decilitro basta con una observación de cerca, mientras que en un neonato sintomático con desprendimiento de placenta o enfermedad hemolítica grave del recién nacido es necesario realizar una transfusión inmediata. El niño prematuro que presenta episodios repetidos de apnea y bradicardia, a pesar del tratamiento con teofilina, y que tiene una concentración de hemoglobina de 8 gramos por decilitro o menos, puede beneficiarse de las transfusiones de hematides. Además, los niños con síndrome de dificultad respiratoria o displasia broncopulmonar grave pueden necesitar una concentración de hemoglobina de 12 a 14 gramos por decilitro para mejorar el aporte de oxígeno. No es necesario realizar transfusiones para reemplazar la sangre extraída para análisis o en el caso de anemia leve asintomática. Los neonatos asintomáticos con reticulocitopenia y concentraciones de hemoglobina inferiores o iguales a 7 gramos por decilitro pueden requerir transfusiones. Si no se realizan es fundamental una vigilancia estrecha. La transfusión de concentrados de hematides, 10 a 20 ml por kilo, a un ritmo de 2 a 3 ml por kilo por hora permite elevar la concentración de hemoglobina. Con 2 ml por kilo el valor de hemoglobina aumenta en 0,5 a 1 gramo por decilitro. Las hemorragias deben tratarse con sangre total. Como alternativa, se puede iniciar la reanimación con líquidos y continuar con transfusiones de concentrados de hematides. La eritropoyetina humana recombinante puede considerarse para el tratamiento de la anemia crónica o con la finalidad de disminuir o eliminar las transfusiones cuando las familias, por motivos religiosos, solicitan todas las medidas factibles para evitarlas. La terapia con eritropoyetina humana recombinante debe complementarse con hierro oral. Las dosis y las pautas son variables. En la anemia de la prematuridad, la eritropoyetina humana recombinante no disminuye significativamente los requisitos transfusionales ni la cifra de donantes. Por tanto, no se recomienda la utilización sistemática de eritropoyetina en los lactantes de muy bajo peso al nacer. La instauración precoz de eritropoyetina humana recombinante puede lograr una reducción pequeña en el volumen total transfundido por lactante. Han surgido dudas acerca del posible aumento del riesgo de retinopatía grave de la prematuridad en el grupo tratado con eritropoyetina. Los efectos de la instauración tardía de eritropoyetina humana recombinante, a partir del 8º día, se han asociado a reducciones pequeñas en el volumen de sangre total transfundido por lactante y en la cifra de transfusiones por lactante. En estudios piloto, la administración de una sola dosis de darbepoyetina alfa, una variante recombinante de eritropoyetina de acción larga, se ha mostrado como un estimulante prometedor de la eritropoiesis en lactantes prematuros convalecientes. 103. 2. Enfermedad hemolítica del recién nacido, eritroblastosis fetal. La eritroblastosis fetal se debe al paso de anticuerpos maternos activos contra los antígenos paternos de los hematíes fetales a través de la placenta, y se caracteriza por un ritmo acelerado de destrucción de hematíes. Pese al desarrollo de un método de prevención de la isoinmunización materna por los antígenos RH, es una causa importante de anemia ictericia en el recién nacido. Se han identificado más de 60 antígenos eritrocitarios diferentes capaces de desencadenar una respuesta inmunitaria, pero esta enfermedad se relaciona sobre todo con el antígeno D del sistema RH y con la incompatibilidad de los factores ABO. De forma excepcional, la enfermedad hemolítica puede estar causada por los antígenos C o E o por otros antígenos eritrocitarios, como CW, CX, DU, K, KEL, M, DUFI, S, P, MNS, XG, Luteran, Diego y KID. Los anticuerpos anti-Lewis no producen esta enfermedad. Enfermedad hemolítica del recién nacido por incompatibilidad RH.
Los determinantes antigénicos del sistema RH se heredan genéticamente de cada progenitor, determinan el tipo de RH y controlan la producción de una serie de factores del grupo sanguíneo, C, D, E y E. En determinadas condiciones cada uno de esos factores puede desencadenar una respuesta inmunitaria específica. El 90% de los casos se debe al antígeno D y el resto al C o al E. Patogenia. La enfermedad hemolítica isoinmunitaria debida al antígeno D es aproximadamente unas 3 veces más frecuente en los individuos de raza blanca que en los de raza negra. Cuando se transfunde por error sangre RH positivo a una mujer RH negativo, o cuando pequeñas cantidades, normalmente más de 1 mililitros, de sangre fetal RH positivo, que contiene el antígeno de heredado de un padre RH positivo, entran en la circulación materna durante el embarazo, con un aborto espontáneo o provocado, o durante el parto, se induce la formación de anticuerpos anti-D en la madre RH negativo receptora y no sensibilizada. Una vez que se produce la sensibilización, dosis considerablemente menores de antígeno pueden provocar un incremento del título de anticuerpos. Primero aumentan los anticuerpos inmunoglobulina M y luego lo hacen los anticuerpos inmunoglobulina G. Estos atraviesan con facilidad la placenta y provocan las manifestaciones hemolíticas. La enfermedad hemolítica no suele presentarse en la primera gestación, porque el paso de sangre fetal RH positivo a una madre RH negativo suele tener lugar cerca del momento del parto, y es demasiado tarde para que la madre pueda sensibilizarse y transmitir anticuerpos al feto antes de nacer. Las posibilidades de sensibilización disminuyen, ya que el 55% de los padres RH positivos son heterocigóticos, D/D, y pueden tener hijos RH negativo, ya que solo se producen transfusiones feto-maternas en el 50% de los embarazos. También disminuyen en las familias poco numerosas, ya que se reducen las ocasiones para que se produzcan las transfusiones. La disparidad entre el número de parejas materno-fetales incompatibles y aloinmunizadas también puede deberse al efecto umbral de las transfusiones feto-maternas. Se necesita una cierta cantidad de antígeno de la célula sanguínea inmunizante para activar al sistema inmunitario materno. El tipo de respuesta de anticuerpos, los anticuerpos inmunoglobulina G se transfieren a través de la placenta con más eficiencia al feto. La inmunogenicidad diferencial de los antígenos de los grupos sanguíneos y las diferencias en la respuesta inmunitaria materna, relacionada presumiblemente con diferencias en la eficiencia de la presentación de los antígenos por locus de histocompatibilidad diferentes. Por tanto, la incidencia global de la isoinmunización de las mujeres RH negativo de riesgo es baja, y solo se detectan anticuerpos anti-D en más del 10% de las madres estudiadas, incluso tras 5 o más embarazos. Solo un 5% de ellas tiene alguna vez un hijo con enfermedad hemolítica. Cuando la madre y el feto son además incompatibles con respecto a los grupos A o B, la madre presenta una protección parcial contra la sensibilización gracias a la rápida eliminación de las células RH positivo de la circulación mediante sus anticuerpos anti-A o anti-B, que son anticuerpos inmunoglobulina M preexistentes y no atraviesan la placenta. El niño puede desarrollar la enfermedad hemolítica una vez que la madre se sensibiliza. La gravedad de la enfermedad por RH empeora con los embarazos sucesivos. El primer hijo afectado después de la sensibilización puede representar el fin de la procreación de futuros hijos RH positivo, lo que obliga a prevenir urgentemente esta sensibilización. La inyección de gamma-globulina anti-D a la madre justo después del parto de cada hijo RH positivo ha resultado ser una estrategia satisfactoria para disminuir la incidencia de enfermedad hemolítica por incompatibilidad RH. Manifestaciones clínicas. El gran espectro de manifestaciones de enfermedad hemolítica que afecta a los hijos de madres sensibilizadas depende de la respuesta inmunitaria individual. La gravedad de la enfermedad puede oscilar desde la presencia exclusiva de datos analíticos de hemólisis leve, 15% de los casos, hasta una anemia intensa con hiperplasia compensadora del tejido eritropoyético, que origina una hepatomegalia y una esplenomegalia notables. Cuando se sobrepasa la capacidad compensadora del sistema hematopoyético se observa anemia intensa, con palidez, signos de descompensación cardíaca, cardiomegalia, dificultad respiratoria, anasarca masiva e insuficiencia circulatoria.
Este cuadro clínico de exceso de líquido anormal en dos o más compartimentos fetales, piel, pleura, pericardio, placenta, peritoneo, líquido amniótico, se conoce como anasarca fetal y suele provocar la muerte intrauterina poco después del nacimiento. Con el empleo de gamma-globulina anti-D para prevenir la sensibilización RH, las causas más frecuentes de anasarca fetal son los trastornos no inmunitarios, no hemolíticos tabla 103, 3. La gravedad de la anasarca se relaciona con el grado de anemia y de disminución de la albúmina sérica, presión oncótica, debida en parte a la disfunción hepática. Asimismo, la insuficiencia cardíaca puede incrementar las presiones de las cavidades cardíacas derechas, con el desarrollo consiguiente de edema y ascitis. El niño manifiesta asfixia neonatal cuando es incapaz de iniciar una ventilación espontánea eficaz a causa del edema pulmonar o los derrames pleurales bilaterales. Después de una reanimación satisfactoria puede desarrollar una dificultad respiratoria grave. En los casos graves también pueden observarse petequias, púrpura y trombocitopenias secundarias a la disminución de la producción de plaquetas o a la coagulación intravascular diseminada simultánea. Es posible que no haya ictericia al nacer, ya que la placenta elimina la bilirrubina no conjugada liposoluble, pero en los casos graves, los pigmentos bilirrubínicos tiñen de amarillo el líquido amniótico, el cordón y el vernix caseoso. La ictericia suele apreciarse durante el primer día de vida, ya que los sistemas de conjugación y excreción de bilirrubina del neonato se ven desbordados por la carga producida por la hemólisis masiva. Por tanto, la bilirrubina indirecta se va acumulando después del nacimiento y puede alcanzar valores altísimos, lo que supone un importante riesgo de encefalopatía bilirrubínica, que es mayor con la enfermedad hemolítica que con otras hiperbilirrubinemias no hemolíticas, aunque el riesgo en cada caso puede depender de otras complicaciones, hipoxia, acidosis. Los niños con enfermedad hemolítica isoinmunitaria grave presentan con frecuencia hipoglucemia, que podría estar relacionada con el hiperinsulinismo y la hipertrofia de los islotes pancreáticos de estos niños. Los niños nacidos después de una transfusión intrauterina para tratar una eritroblastosis diagnosticada en el periodo prenatal pueden tener una afectación grave, ya que las indicaciones para la transfusión, anasarca, anemia fetal, demuestran que la enfermedad era ya grave intraútero. Estos niños suelen tener valores muy elevados, aunque muy variables, de bilirrubina en la sangre del cordón, lo que refleja la gravedad de la hemólisis y sus efectos sobre la función hepática. Los niños tratados intraútero con transfusiones a través de la vena umbilical pueden tener una evolución postnatal benigna si la anemia y la anasarca se resuelven antes del nacimiento. La anemia secundaria a la hemólisis puede estar enmascarada por la transfusión intrauterina previa, y las manifestaciones clínicas de eritroblastosis pueden superponerse a los diferentes grados de inmadurez por parto prematuro, espontáneo o inducido. Datos de laboratorio. Antes del tratamiento, la prueba de Coombs directa suele ser positiva y, por lo general, hay anemia. El contenido de hemoglobina en la sangre del cordón es variable y suele ser proporcional a la gravedad de la enfermedad. En el anasarca fetal puede disminuir hasta 3 a 4 gramos por decilitro. Por otra parte, a pesar de la hemólisis, el valor puede ser normal gracias a la hematopoiesis compensadora medular y extramedular. El frotis sanguíneo se caracteriza por policromasia y un notable incremento del número de hematíes nucleados. El recuento de reticulocitos está aumentado y el de leucocitos suele ser normal, aunque también puede estar elevado. Puede aparecer trombocitopenia en los casos graves. La concentración de bilirrubina en la sangre del cordón suele situarse entre los 3 y los 5 miligramos por decilitro. Puede observarse una elevación de la bilirrubina directa, conjugada, sobre todo en caso de transfusión intrauterina. Durante las primeras 6 horas de vida la bilirrubina indirecta alcanza rápidamente valores elevados. Después de realizar las transfusiones intrauterinas, la sangre del cordón puede mostrar una concentración de hemoglobina normal, una prueba de Coombs directa negativa, un predominio de hematíes adultos o RH negativo y datos relativamente normales del frotis. Diagnóstico. Para establecer el diagnóstico definitivo de eritroblastosis fetal, se debe demostrar la incompatibilidad del grupo sanguíneo y la existencia del correspondiente anticuerpo unido a los hematíes del niño.
Diagnóstico prenatal: se debe sospechar sensibilización cuando las mujeres RH negativo tienen antecedentes de transfusiones, abortos o embarazos previos. Se deben analizar los grupos sanguíneos de los padres para detectar una posible incompatibilidad y determinar los títulos maternos de inmunoglobulina G anti-D a las 12 a 16, 28 a 32 y 36 semanas de gestación. Se puede establecer la situación RH del feto si se aíslan células fetales o ADN fetal, plasmático, de la circulación materna. La existencia de enfermedad hemolítica debe sospecharse ante la presencia de títulos de anticuerpos elevados al inicio del embarazo, un aumento rápido de dichos títulos o unos títulos de 1 a 64 o más, aunque la correlación entre el título exacto y la gravedad de la enfermedad es escasa. Si los títulos de anticuerpos anti-D maternos tienen un valor de 1 a 16, 15 unidades por mililitro en Europa, o mayor en algún momento de un embarazo siguiente, habrá que vigilar la gravedad de la enfermedad fetal mediante ecografía Doppler de la arteria cerebral media y a continuación con la obtención percutánea de una muestra de sangre umbilical, cordonocentesis, en caso necesario. Si la madre tiene antecedentes de un niño afectado o de muerte fetal en embarazos anteriores, el niño RH positivo estará igual de afectado o más que el hijo anterior, y habrá que vigilar la gravedad de la enfermedad del feto. La valoración del feto puede exigir la obtención de información mediante ecografía y cordonocentesis. La ecografía en tiempo real permite conocer la progresión de la enfermedad, y el anasarca se manifiesta como edema cutáneo o del cuero cabelludo, derrames pericárdicos o pleurales y ascitis. Los signos ecográficos precoces de anasarca consisten en visceromegalia, hígado, vaso, corazón, el signo de la doble pared intestinal, edema intestinal, y el aumento del grosor de la placenta. A estos pueden seguirles la progresión a polidramnios, ascitis, derrames pleurales o pericárdicos y edemas cutáneos o del cuero cabelludo. Si transcurre bastante tiempo entre los derrames pleurales y la aparición posterior de ascitis y anasarca, deben sospecharse otras causas distintas de anemia fetal, tabla 96, 2, en el capítulo 96. La hematopoiesis extramedular y, en menor medida, la congestión hepática comprimen los vasos intrahepáticos y producen éstasis venosa con hipertensión portal, disfunción hepatocelular y disminución de la síntesis de albúmina. La anasarca está presente con un valor de hemoglobina fetal menor de 5 gramos por decilitro. Será frecuente si está por debajo de 7 gramos por decilitro. Y aparecerá de forma irregular cuando se encuentre en valores de entre 7 y 9 gramos por decilitro. La ecografía en tiempo real predice el bienestar del feto mediante el perfil biofísico, tabla 96, 2, en el capítulo 96, mientras que con la ecografía Doppler se puede valorar la pérdida de bienestar fetal si se demuestra el aumento de la resistencia vascular en las arterias fetales, cerebral media. En los embarazos con pruebas ecográficas de hemólisis, hepatoesplenomegalia, de anasarca precoz o tardía, o de pérdida de bienestar fetal, se debe llevar a cabo una valoración más directa de la hemólisis fetal. La amniocentesis se usaba clásicamente para valorar la hemólisis fetal. La hemólisis de los hematíes fetales origina hiperbilirrubinemia antes de que aparezca una anemia intensa. La placenta elimina la bilirrubina, pero una fracción importante llega al líquido amniótico y se puede medir mediante espectrofotometría. La aspiración transabdominal de líquido amniótico bajo control ecográfico se puede realizar incluso a partir de las 18 a 20 semanas de gestación. El análisis espectrofotométrico de las longitudes de onda del líquido amniótico demuestra una desviación positiva de la densidad óptica de la absorción normal para la bilirrubina a 450 nanómetros. La amniocentesis y la cordonocentesis son procedimientos cruentos con riesgos tanto para el feto como para la madre, entre los que se encuentran la muerte, hemorragia y bradicardia fetales, el empeoramiento de la aloinmunización, la rotura prematura de membranas, el trabajo de parto pretérmino y la corioamnionitis. Es preferible utilizar procedimientos incruentos para detectar la anemia fetal. En los fetos que no presentan anasarca, se puede detectar de forma incruenta una anemia moderada o intensa mediante la demostración por ecografía con Doppler de un aumento de la velocidad máxima del flujo sanguíneo sistólico en la arteria cerebral media.
La cordonocentesis es el método habitual para valorar el feto si los hallazgos de la ecografía Doppler y en tiempo real sugieren que tiene eritroblastosis fetal. La obtención percutánea de una muestra de sangre umbilical se lleva a cabo para determinar los valores de hemoglobina fetales y para transfundir concentrados de hematíes en los casos de anemia fetal grave, hematocrito del 25 a 30%. Diagnóstico postnatal. Inmediatamente después de nacer cualquier hijo de madre RH negativo, se debe analizar la sangre del cordón o del propio niño para determinar el grupo ABO, el RH, el hematocrito y la hemoglobina, y realizar la prueba de Coombs directa. Si esta es positiva, se debe medir la bilirrubina sérica basal y utilizar un panel comercializado para identificar los anticuerpos eritrocitarios presentes en el suero materno. Ambas pruebas sirven no solo para establecer el diagnóstico, sino también para elegir la sangre más compatible para una exsanguinotransfusión en caso de que ésta fuera necesaria. La prueba de Coombs directa suele ser muy positiva en los niños con afectación clínica, y puede seguir siéndolo durante unos días o durante varios meses. Tratamiento. Los objetivos principales del tratamiento son: 1. Prevenir la muerte intrauterina o extrauterina por anemia e hipoxia graves y 2. Evitar la neurotoxicidad de la hiperbilirrubinemia. Tratamiento del feto. La supervivencia de los fetos con afectación grave ha mejorado gracias a la aplicación de la ecografía fetal para valorar la necesidad de una transfusión intrauterina. La transfusión intravascular directa, vena umbilical, con concentrados de hematíes, que constituye el tratamiento de elección para la anemia fetal, ha sustituido a la transfusión intrauterina en la cavidad peritoneal del feto. El anasarca o la anemia fetal, hematocrito menos de 30%, constituyen indicaciones para la transfusión por vena umbilical en fetos con inmadurez pulmonar, figura 103.1. La sedación materna, y por tanto fetal, con diazepam y la parálisis fetal con pancuronio facilitan la transfusión fetal intravascular. Los concentrados de hematíes se administran mediante infusión lenta una vez realizadas las pruebas cruzadas con el suero materno. El concentrado debe ser de un donante citomegalovirus negativo y se debe irradiar para destruir los linfocitos y así evitar la enfermedad de injerto contra huésped. Una sangre pobre en leucocitos, leucorreducción, por sí sola, sin irradiación, no previene la enfermedad de injerto contra huésped. Las transfusiones deberían lograr un hematocrito post-transfusional del 45 a 55%. Se pueden repetir cada 3 o 5 semanas. Son indicaciones para inducir el parto: la madurez pulmonar, la pérdida de bienestar fetal, las complicaciones de la cordonocentesis o una edad gestacional de 35 a 37 semanas. La tasa de supervivencia para las transfusiones intrauterinas es del 89% y la tasa de complicaciones del 3%. Entre las complicaciones se encuentran el parto pretérmino y la rotura prematura de membranas, la infección, un sufrimiento fetal que obliga a una cesárea de urgencia y la muerte perinatal. Tratamiento del recién nacido vivo. En el parto deberá estar presente un médico experto en reanimación neonatal. Se deberá disponer de inmediato de sangre fresca, del grupo O, RH negativo, pobre en leucocitos e irradiada, con bajos títulos de anticuerpos y cruzada con el suero materno. Si al nacer se observan signos clínicos de anemia hemolítica grave, palidez, hepatoesplenomegalia, edema, petequias o ascitis, se puede salvar la vida de algunos niños con afectación grave con medidas inmediatas de reanimación y mantenimiento, estabilización de la temperatura y vigilancia antes de realizar la exsanguinotransfusión. Este tratamiento debe incluir la corrección de la acidosis con 1 a 2 miliequivalentes por kilo de bicarbonato sódico, una pequeña transfusión de concentrados de hematíes compatibles para corregir la anemia, la administración de expansores plasmáticos para la hipotensión, sobre todo en los niños con anasarca, y ventilación asistida para la insuficiencia respiratoria. Exsanguinotransfusión. Cuando la situación clínica del niño al nacer no requiera una exsanguinotransfusión total o parcial inmediata, la decisión de realizarla se justifica si el niño corre un gran riesgo de desarrollar un grado peligroso de anemia o de hiperbilirrubinemia. Un valor de hemoglobina en la sangre del cordón de 10 gramos por decilitro menos y una concentración de bilirrubina de 5 miligramos por decilitro más indican hemólisis grave, pero no siempre predicen la necesidad de exsanguinotransfusión.
Algunos médicos consideran que los antecedentes de encefalopatía bilirrubínica o eritroblastosis grave en un hermano, un recuento reticulocitario superior al 15% y la prematuridad son factores adicionales que apoyan la decisión de una exsanguinotransfusión precoz. Las transfusiones intravasculares intraútero han disminuido la necesidad de exsanguinotransfusiones. En un principio hay que determinar la hemoglobina, el hematocrito y la bilirrubina sérica cada 4 o 6 horas, y ampliar dichos intervalos si disminuye el ritmo de modificación de estos valores. La decisión de realizar una exsanguinotransfusión se basa en la posibilidad de que a medida que pasen las horas de vida, los valores de bilirrubina sérica alcanzarán los indicados en la figura 102.12 y la tabla 102.7, ambas en el capítulo 102. Los recién nacidos a término con niveles de bilirrubina de 20 mg por decilitro más corren mayor riesgo de sufrir encefalopatía bilirrubínica. Es posible que haya que realizar transfusiones de hematíes compatibles RH negativo, con reducción de leucocitos e irradiados, para corregir la anemia en cualquier fase de la enfermedad durante las 6 a 8 primeras semanas de vida, ya que a partir de ese momento los propios mecanismos hematopoyéticos del niño deberían empezar a funcionar con normalidad. Se deben realizar determinaciones semanales de la hemoglobina o del hematocrito hasta que se detecte un aumento espontáneo. Es fundamental realizar un seguimiento cuidadoso de los valores de bilirrubina sérica hasta que se demuestre una tendencia descendente en ausencia de fototerapia. Incluso entonces, algunos neonatos, sobre todo si son prematuros, pueden experimentar un aumento imprevisto y notable de la bilirrubina sérica hacia el 7º día de vida. No se puede confiar en los intentos de predicción de la aparición de valores peligrosamente elevados de bilirrubina sérica que se basen en un aumento por encima de los 6 mg por decilitro en las 6 primeras horas, o de los 10 mg por decilitro en las 6 horas siguientes, o en aumentos que superen los 0,5 a 1 mg por decilitro/horas. La sangre de la exsanguinotransfusión debe ser lo más fresca posible. La heparina o la solución de adenosina citrato fosfato dextrosa se pueden emplear como anticoagulantes. Si la sangre se obtiene antes del parto, el donante debe ser del grupo O, RH negativo, con títulos bajos de anticuerpos anti-A y anti-B, y la sangre debe ser compatible con el suero materno en la prueba de Coombs indirecta. Después del parto, la sangre debe proceder de un donante RH negativo cuyas células sean compatibles con los sueros de la madre y el niño. Siempre que sea posible se utilizarán células de donantes del grupo O, pero la sangre puede ser del mismo grupo AB o que la del niño si la madre tiene también ese mismo grupo. Antes de realizar la segunda y las siguientes exsanguinotransfusiones hay que realizar pruebas cruzadas, incluida la prueba de Coombs indirecta. La sangre debe calentarse de forma gradual y mantenerse a una temperatura de 35 a 37 grados durante toda la exsanguinotransfusión. Debe conservarse bien mezclada y la bolsa se debe mover o agitar de forma muy suave para evitar la sedimentación. En caso contrario, la transfusión de suero sobrenadante con un recuento de hematíes bajo al final de la exsanguinotransfusión dejará anémico al niño. Debe administrarse sangre total pobre en leucocitos o concentrados de hematíes, irradiados y reconstituidos con plasma fresco congelado hasta lograr un hematocrito del 40%. El estómago del niño se debe vaciar antes de realizar la exsanguinotransfusión para evitar una aspiración, y se debe mantener la temperatura corporal y controlar las constantes vitales. Es necesaria la presencia de un ayudante competente para colaborar en la vigilancia del paciente, registrar el volumen de sangre recambiada y realizar los procedimientos de urgencia. Mediante una técnica rigurosamente aséptica se introduce un catéter de polivinilo en la vena umbilical hasta una distancia máxima de 7 centímetros en los niños a término. Cuando la sangre fluye libremente, el catéter suele localizarse en una vena hepática grande o en la vena cava inferior. También se puede realizar la exsanguinotransfusión a través de una arteria periférica, para la salida, y una vena, para la entrada. La exsanguinotransfusión debe durar entre 45 y 60 minutos, alternando la extracción de 20 ml de sangre del niño con la infusión de 20 ml de sangre del donante. En los niños prematuros y enfermos se deben usar fracciones menores, 5 a 10 ml.
El objetivo será conseguir un intercambio isovolumétrico de alrededor del doble de la volemia del niño, 2 por 85 ml por kilo. Los niños con acidosis e hipoxia secundarias a dificultad respiratoria, sepsis o shock pueden verse aún más comprometidos por la sobrecarga aguda de ácidos que lleva la sangre citratada, cuyo pH suele situarse entre 7 y 7,2. La metabolización posterior del citrato puede provocar después una alcalosis metabólica si se utiliza sangre citratada. Esto se evita con el empleo de sangre fresca heparinizada. Durante el intercambio se debe controlar periódicamente el pH y la presión arterial de oxígeno de la sangre, ya que los neonatos suelen presentar hipoxia y acidosis durante las exsanguinotransfusiones. Los niños con afectación moderada o grave pueden desarrollar hipoglucemia sintomática, antes o durante el proceso, aunque también puede aparecer 1 a 3 horas después del intercambio. En el 5 a 10% de los neonatos se describen complicaciones agudas como bradicardia transitoria, con o sin infusión de calcio, cianosis, vasoespasmo transitorio, trombosis, apnea con bradicardia que obligue a reanimación y muerte. También existe riesgo de infección por citomegalovirus, virus de inmunodeficiencia humana y virus de la hepatitis. La enterocolitis necrosante es una complicación infrecuente de la exsanguinotransfusión. En manos de médicos experimentados, el riesgo de muerte por exsanguinotransfusión es del 0,3%. El nivel general de competencia de los médicos es menor, porque cada vez se utiliza menos esta técnica, al ser reemplazada por la fototerapia y la prevención de la sensibilización. Por tanto, conviene delegar esta modalidad terapéutica a los centros neonatales experimentados de referencia. Después de la exsanguinotransfusión hay que determinar los valores de bilirrubina a intervalos frecuentes, cada 4 a 8 horas, porque puede producirse un rebote del 40-50% a las pocas horas. Habrá que repetir la exsanguinotransfusión cuando la fracción de bilirrubina indirecta sobrepase los valores indicados en la tabla 102.7 en el capítulo 102 para los recién nacidos pretérmino y los 20 mg por decilitro para los recién nacidos a término. Los síntomas que sugieren encefalopatía bilirrubínica constituyen en todo momento una indicación obligatoria para la exsanguinotransfusión. Inmunoglobulina intravenosa. La administración precoz de inmunoglobulina intravenosa puede disminuir la hemólisis, los valores máximos de bilirrubina en el plasma y la necesidad de exsanguinotransfusiones. La administración de inmunoglobulina intravenosa reduce la necesidad de exsanguinotransfusión, la duración de la fototerapia y la duración del ingreso hospitalario. Puede usarse una dosis de 0,5 a 1 gramo por kilo. Complicaciones tardías. Se debe realizar un seguimiento estrecho de los niños con enfermedad hemolítica o que han recibido una transfusión intrauterina o una exsanguinotransfusión ante la posibilidad de que desarrollen anemia y colestasis. La anemia tardía puede ser hemolítica o hiporregenerativa. Puede estar indicado el tratamiento con eritropoyetina, suplementos de hierro o transfusiones sanguíneas. Puede aparecer una leve reacción de injerto contra huésped que se manifiesta con diarrea, erupción cutánea, hepatitis o eosinofilia. El síndrome de bilis espesa hace referencia a un cuadro raro de ictericia persistente asociado a aumentos importantes de la bilirrubina directa e indirecta en niños con enfermedad hemolítica. Se desconoce su etiología, pero la ictericia desaparece de forma espontánea en pocas semanas o meses. En los niños que han recibido exsanguinotransfusiones en el periodo neonatal, puede aparecer trombosis de la vena porta e hipertensión portal. Esto está probablemente relacionado con la cateterización prolongada, traumática o séptica de la vena umbilical. Prevención de la sensibilización RH. El riesgo de sensibilización inicial de las madres RH negativo se ha reducido a menos de un 1% con la inyección intramuscular de 300 microgramos de gamma-globulina humana anti-D, 1 ml de gamma-globulina anti-D, en las 72 horas posteriores al parto de un niño RH positivo, a un embarazo ectópico, a un traumatismo abdominal durante el embarazo, a una amniocentesis, a una biopsia de vellosidades coriónicas o a un aborto. Esta cantidad es suficiente para eliminar unos 10 ml de células fetales potencialmente antigénicas de la circulación materna.
Las grandes transferencias feto-maternas de sangre pueden obligar a una administración proporcional de una mayor cantidad de gamma-globulina anti-D en vez de una única dosis. Es más eficaz administrar una dosis de gamma-globulina anti-D a las 28 a 32 semanas y repetirla en el momento del parto, 40 semanas. La utilización de esta técnica, combinada con unos mejores métodos para detectar la sensibilización materna y cuantificar el grado de transfusión feto-materna, más el uso cada vez menos frecuente de métodos obstétricos que incrementan el riesgo de hemorragias feto-maternas, versiones, desprendimiento manual de la placenta, debería reducir todavía más la incidencia de la eritroblastosis fetal. Enfermedad hemolítica del recién nacido por incompatibilidad del grupo sanguíneo A y B. La incompatibilidad AB-O es la causa más frecuente de enfermedad hemolítica del recién nacido. Alrededor del 15% de los nacidos vivos están en riesgo, aunque la enfermedad solo se manifiesta en un 0,3 a 2,2%. La incompatibilidad del grupo sanguíneo AB-O entre madre y feto suele producir una enfermedad más leve que la incompatibilidad RH. Se pueden formar anticuerpos maternos contra las células B, si la madre pertenece al grupo A, o contra las células A, si es del grupo B. La madre suele ser del grupo O, y el niño del grupo A o B. Se producen incompatibilidades AB-O en el 20 a 25% de los embarazos, pero solo se desarrolla enfermedad hemolítica en el 10% de la descendencia en dichos embarazos, y los niños suelen ser del grupo A1, que es más antigénico que el A2. La baja antigenicidad de los factores AB-O en el feto y el neonato podría explicar la baja incidencia de enfermedad hemolítica AB-O grave frente a la incidencia de incompatibilidad entre los grupos sanguíneos de madre e hijo. Aunque aparecen anticuerpos contra los factores A y B, una inmunización previa, anticuerpos naturales, suelen ser anticuerpos inmunoglobulina M que no atraviesan la placenta. No obstante, se pueden encontrar anticuerpos inmunoglobulina G anti-A que sí atraviesan la placenta, por lo que el primer hijo puede desarrollar una enfermedad hemolítica isoinmunitaria o las madres que han quedado inmunizadas contra los factores A o B. Embarazos incompatibles anteriores también presentan anticuerpos en la fracción inmunoglobulina G de las gamma-globulinas. Estos anticuerpos inmunitarios son los mediadores principales de la enfermedad isoinmunitaria AB-O. Manifestaciones clínicas. La mayoría de los casos son leves, y la ictericia es la única manifestación clínica. El niño no suele estar afectado al nacer, no presenta palidez, y la nasarca fetal es extremadamente infrecuente. El aumento de tamaño del vaso y del hígado es pequeño, si es que existe. La ictericia suele aparecer durante las primeras 24 horas. En raras ocasiones puede ser muy intensa, y entonces aparecen rápidamente los síntomas y signos de la encefalopatía bilirrubínica. Diagnóstico. El diagnóstico de presunción está basado en la existencia de incompatibilidad AB-O, en el resultado leve o moderadamente positivo de la prueba de Coombs directa y en la presencia de esferocitos en el frotis sanguíneo, que puede sugerir a veces la existencia de esferocitosis hereditaria. La hiperbilirrubinemia suele ser la única anomalía analítica adicional. La concentración de hemoglobina suele ser normal, pero puede bajar hasta los 10 a 12 gramos por decilitro. El número de reticulocitos puede aumentar hasta el 10 a 15%, con policromasia importante e incremento del número de hematillas nucleados. En el 10 a 20% de los neonatos afectados la bilirrubina sérica no conjugada puede alcanzar los 20 miligramos por decilitro o más, a no ser que se utilice fototerapia. Tratamiento. La fototerapia puede reducir de forma eficaz la concentración de bilirrubina sérica. En los casos graves, la administración de inmunoglobulina intravenosa puede disminuir el ritmo de la hemólisis y la necesidad de exsanguinotransfusiones. Las exsanguinotransfusiones con sangre del grupo o del mismo RH que el del niño pueden ser necesarias en algunos casos para corregir los grados de anemia y de hiperbilirrubinemia peligrosos. Las indicaciones para este procedimiento son similares a las ya descritas para la enfermedad hemolítica por incompatibilidad RH. En algunos recién nacidos con enfermedad hemolítica AB-O es necesario realizar una transfusión de concentrado de hematillas después de varias semanas por una anemia de instauración lenta. Es fundamental vigilar los valores de hemoglobina y hematocrito después del alta en los recién nacidos con enfermedad hemolítica AB-O. Otras formas de enfermedad hemolítica.
Las incompatibilidades de grupos sanguíneos distintas de la ABO y del sistema RH son responsables de menos del 5% de todas las enfermedades hemolíticas del recién nacido. La prueba de Coombs directa es siempre positiva, y la exsanguinotransfusión puede estar indicada en caso de hiperbilirrubinemia y anemia. La enfermedad hemolítica, la anemia y la nasarca fetal debidos a anticuerpos anti-KEL no se pueden predecir a partir de los antecedentes obstétricos, las determinaciones de bilirrubina en el líquido amniótico o el título de anticuerpos de la madre. Una supresión eritroide puede contribuir a esta anemia. La cordonocentesis permite obtener una medición real del hematocrito fetal. Los lactantes aloinmunizados contra el KEL suelen tener cifras de reticulocitos circulantes inapropiadamente bajas en comparación con otras formas de enfermedad hemolítica, lo que puede dificultar la confirmación analítica de la etiología hemolítica de la hiperbilirrubinemia. En la tabla 103.4 se resumen las características clínicas de la enfermedad hemolítica secundaria a los sistemas RH, ABO y del antígeno KEL. 103.3 Plétora neonatal, policitemia. La plétora, que se define como un aspecto rubicundo, de color rojo oscuro o purpúreo asociado a un hematocrito alto, suele deberse a policitemia, que se define como un hematocrito central del 65% o mayor. Los valores periféricos del hematocrito, sangre del talón, superan a los centrales, mientras que los valores obtenidos mediante el recuento de Coulter suelen ser inferiores a los determinados por microcentrifugación. La incidencia de policitemia neonatal aumenta en las zonas de mayor altitud, el 5% en Denver frente al 1,6% en Texas, con la posmadurez, el 3% en los nacidos post-término frente al 1 a 2% en los niños a término, en los niños pequeños para la edad de gestación, el 8% frente al 3% de los niños grandes para la edad gestacional y el 1 a 2% de los niños normales, durante el primer día de vida, máximo a las 2 a 3 horas, en el receptor de las transfusiones intergemelares, cuando se demora el pinzamiento del cordón umbilical, en los hijos de madres diabéticas, en las trisomías 13, 18 o 21, en el síndrome génito suprarrenal, en la enfermedad de Graves neonatal, en el hipotiroidismo, en recién nacidos de madres hipertensas o que toman propranolol y en el síndrome de Bequit-Edeman. Los hijos de madres diabéticas o hipertensas y los que tienen retraso del crecimiento pueden haber estado expuestos a hipoxia fetal crónica y esta estimula la síntesis de eritropoyetina y aumenta la producción de hematides. Las manifestaciones clínicas consisten en irritabilidad, letargia, taquipnia, dificultad respiratoria, cianosis, trastornos alimenticios, hiperbilirrubinemia, hipoglucemia y trombocitopenia. Son complicaciones graves las convulsiones, los accidentes cerebrovasculares, la hipertensión pulmonar, la enterocolitis necrosante, la trombosis de la vena renal y la insuficiencia renal. Muchos neonatos afectados están asintomáticos. La mayoría de los niños con un hematocrito central del 65% o más presentan hiperviscosidad, que causa los síntomas de la policitemia. La hiperviscosidad, determinada por una constante de velocidad de flujo laminar, 11,5 por segundo, aparece cuando la viscosidad de la sangre total supera los 18 ciclos/segundo. La hiperviscosidad se acentúa porque los eritrocitos neonatales tienen menor capacidad de deformación y, por tanto, de filtración, lo que predispone a éstasis de la microcirculación. El tratamiento de la policitemia sigue siendo motivo de debate. Los recién nacidos asintomáticos cuyo hematocrito central oscila entre el 60 a 70% pueden vigilarse de cerca y someterse a una hidratación intensiva con una ingesta enteral adecuada de líquidos intravenosos. El tratamiento de los lactantes con policitemia sintomática consiste en la exsanguinotransfusión parcial, con suero salino fisiológico. Debe considerarse una exsanguinotransfusión parcial si el valor del hematocrito es igual o superior al 70 a 75%, o incluso menores si hay signos de hiperviscosidad. La exsanguinotransfusión parcial disminuye el hematocrito y la viscosidad y mejora los síntomas agudos, aunque es posible que no influya sobre la evolución a largo plazo. El volumen que hay que recambiar se calcula mediante la fórmula. Volumen de recambio, en mililitros, igual volumen de sangre por, hematocrito medido menos hematocrito deseado, sobre hematocrito medido.
Los lactantes tratados con una exsanguinotransfusión parcial pueden tener más riesgo de desarrollar enterocolitis necrosante y deben ser vigilados de cerca. El pronóstico a largo plazo de los neonatos policitémicos no está claro. Las complicaciones descritas consisten en alteraciones del lenguaje, anomalías en el control motor fino, disminución del coeficiente intelectual, problemas de aprendizaje y otras anomalías neurológicas. Se piensa que la causa subyacente, hipoxia intrauterina crónica, y la hiperviscosidad contribuyen a una evolución desfavorable. No se sabe si la exsanguinotransfusión parcial mejora el resultado a largo plazo. La mayoría de los recién nacidos asintomáticos se desarrollan con normalidad. 103.4 Hemorragias neonatales. Enfermedad hemorrágica del recién nacido. A las 48 a 72 horas de vida, en todos los neonatos se observa un descenso moderado de los factores 2, 7, 9 y 10, que vuelven de forma gradual a los niveles del nacimiento hacia los 7 a 10 días de vida. Es probable que este déficit transitorio de factores dependientes de la vitamina K se deba a la carencia materna de vitamina K libre y a la ausencia de la flora bacteriana intestinal, que es la que se suele encargar de la síntesis de dicha vitamina. En raras ocasiones, este déficit se acentúa y prolonga entre el segundo y el séptimo día de vida en los niños a término y, con mayor frecuencia, en los prematuros, lo que provoca la aparición de hemorragias espontáneas y prolongadas. La leche materna contiene poca vitamina K, de modo que las complicaciones hemorrágicas son más frecuentes en los niños que reciben lactancia materna que entre los alimentados artificialmente. Esta forma clásica de enfermedad hemorrágica del recién nacido responde a la administración de vitamina K y se previene de esta forma. Se debe distinguir de la coagulación intravascular diseminada y de algunos déficits congénitos de uno o más de los otros factores, que son más raros y no responden a la vitamina K. La hemorragia mortal de comienzo precoz, entre el nacimiento y las 24 horas, inducida por déficit de vitamina K también aparece si la madre ha sido tratada con fármacos, fenobarbital, fenitoína, que interfieren con la función de la vitamina K. El inicio tardío, mayor de 2 semanas, se suele asociar con una mala absorción de vitamina K, como ocurre en caso de hepatitis neonatal o de atresia biliar, tabla 103.5. La enfermedad hemorrágica del recién nacido debido a un déficit intenso y transitorio de factores dependientes de la vitamina K se manifiesta por hemorragias digestivas, nasales, subgaleales, intracraneales o después de la circuncisión. Pueden aparecer signos prodrómicos o de alerta, hemorragia leve, antes de que se produzca una hemorragia intracraneal grave. Los tiempos de protrombina, de coagulación y de tromboplastina parcial están prolongados, y los niveles de protrombina, 2, y de los factores 7, 9 y 10 muestran una disminución notable. La vitamina K facilita la carboxilación después de la transcripción de los factores 2, 7, 9 y 10. Sin esa carboxilación, estos factores forman PIPK, proteína inducida en ausencia de la vitamina K, un marcador muy sensible del estado de la vitamina K. El tiempo de hemorragia, el fibrinógeno, los factores 5 y 8, las plaquetas, la fragilidad capilar y la retracción del coágulo son normales para la madurez del niño. La administración intramuscular de 1 mg de vitamina K al nacer evita la disminución de los factores dependientes de dicha vitamina en los nacidos a término, pero esto no siempre es eficaz para la profilaxis de la enfermedad hemorrágica del recién nacido, sobre todo en los alimentados al pecho y en los prematuros. La enfermedad puede tratarse con eficacia mediante la infusión intravenosa lenta de 1 a 5 mg de vitamina K1, con la consiguiente mejoría de los defectos de la coagulación y el cese de las hemorragias al cabo de unas horas. Las hemorragias graves, sobre todo en prematuros o en niños con hepatopatías, pueden obligar a la transfusión de plasma fresco congelado o de sangre total. La tasa de mortalidad es baja en los pacientes tratados. Se ha descrito una forma especialmente grave de déficit de factores de la coagulación dependientes de vitamina K en hijos de madres que habían recibido medicación antiepiléptica, fenobarbital y fenitoína, durante el embarazo. Los niños pueden presentar hemorragias intensas que comienzan en las primeras 24 horas de vida y que suelen corregirse con vitamina K1, aunque en algunos casos la respuesta es escasa o tardía.
Se tendrá que medir el tiempo de protrombina en la sangre del cordón y administrar 1 a 2 miligramos de vitamina K por vía intravenosa al niño. Si el tiempo de protrombina está muy aumentado y no mejora, se deben transfundir 10 ml por kilo de plasma fresco congelado. La administración sistemática de vitamina K por vía intramuscular de forma profiláctica en Estados Unidos ha resultado inocua y no se asocia con un riesgo de cáncer o de leucemia mayor en la infancia. Aunque se ha propuesto la vitamina K oral como alternativa, al nacimiento, al alta y a las 3 a 4 semanas, 1 a 2 miligramos, no se ha comprobado la eficacia de dicha vía y no se debe recomendar su uso de rutina para prevenir la hemorragia de comienzo tardío secundaria al déficit de vitamina K. La vía intramuscular sigue siendo el método de elección. Existen otras formas de hemorragia que pueden ser difíciles de distinguir desde el punto de vista clínico de la enfermedad hemorrágica del recién nacido dependiente de la vitamina K, pero ninguna de ellas puede prevenirse ni tratarse con éxito con dicha vitamina. Todos los defectos congénitos de la coagulación pueden producir también un cuadro clínico idéntico al de la enfermedad hemorrágica del recién nacido. Pueden aparecer hematomas, melenas y hemorragias del cordón umbilical y tras la circuncisión. Durante el periodo neonatal solo se manifiestan clínicamente el 5 a 35% de los casos de déficit de los factores 8 y 9. El tratamiento de los déficits congénitos de factores de coagulación infrecuentes es la administración de plasma fresco congelado y la reposición de los factores específicos. La coagulación intravascular diseminada en el recién nacido provoca el consumo de factores de la coagulación y hemorragias. Los niños afectados suelen ser prematuros. La evolución clínica se suele caracterizar por asfixia, hipoxia, acidosis, shock, hemangiomas o infecciones. El tratamiento pretende corregir el problema clínico principal como la infección e interrumpir el consumo de los factores de coagulación y reponerlos. Los neonatos con hemorragias del sistema nervioso central o de otra localización que representen una amenaza inmediata para la vida deben tratarse con transfusiones de plasma fresco congelado, con vitamina K y sangre, si fuera necesaria, tan pronto como sea posible, una vez se han obtenido muestras de sangre para los estudios de coagulación, que deberán incluir un recuento plaquetario. El síndrome de sangre deglutida, que consiste en vómitos con sangre o heces sanguinolentas, normalmente en el segundo o tercer día de vida, puede confundirse con una hemorragia digestiva. El niño puede deglutir la sangre durante el parto o a través de una grieta en el pezón de la madre. Para distinguirlo de las hemorragias digestivas, hay que recordar que la sangre del niño contiene sobre todo hemoglobina fetal, que resiste a los álcalis, mientras que la sangre materna deglutida contiene hemoglobina adulta, que se transforma rápidamente en hematina alcalina al añadirle un álcali. APT ideó la siguiente prueba para esta distinción. 1. Enjuagar un panal manchado de sangre o una deposición sanguinolenta con una cantidad suficiente de agua para conseguir una solución de hemoglobina con sobrenadante rosado perfectamente diferenciado. 2. Centrifugar la mezcla y decantar la solución sobrenadante. Y 3. Añadir una parte de hidróxido sódico 0,25 normal al 1% a 5 partes del líquido sobrenadante. Al cabo de 1 a 2 minutos se produce un cambio de coloración. Un color amarillo parduzco indica que la sangre es de origen materno. Una coloración rosa persistente indica que procede del niño. Conviene realizar una prueba de control con sangre de recién nacido o de adulto conocidas, o con ambas. Parece que la presencia de quimosis subcutáneas diseminadas en los prematuros durante el parto o inmediatamente después se debe a una fragilidad de los vasos superficiales, más que a defectos de la coagulación. La administración de vitamina K1 a la madre durante el parto no afecta a la incidencia de las equimosis. A veces se observa un recién nacido que nace con petequias o una sufusión azulada generalizada limitada a la cara, la cabeza y el cuello, que probablemente obedecen a una obstrucción venosa causada por una vuelta del cordón o un aumento brusco de la presión intratorácica durante el parto. Estas sufusiones pueden tardar hasta